Bueno, bienvenidos, muy buenas tardes. Desde ya el agradecimiento por la paciencia a tanto a quienes se encuentran estuvieron esperando en el Zoom y quienes se encuentran aquí presentes. Le damos la bienvenida a esta primera jornada sobre el Parlasur que estamos organizando en el Club del Progreso. Con la participación de calificados y distinguidos panelistas. En primer lugar, creo corresponde hacer los agradecimientos a tu casa, en estas paredes que respiran debate público y intercambio de ideas. En segundo lugar, quiero agradecer a la Comisión de Juristas para la Integración, a la cual le quiero agradecer encarecidamente la gentileza que ha tenido con facilitarnos este espacio para poder estar con ustedes ahora por la virtualidad, y además de la colaboración permanente para todo este tipo de iniciativas que hacen al desarrollo y la promoción de la integración. Bueno, si me olvida algún agradecimiento de los aquí presentes, me lo hacen saber. Pero bueno, al equipo de trabajo, a los doctores Lucas Kaseski, a Rodrigo Balbuena, a Miguel Boyaidis, Tomás Suárez, no sé dónde anda Tomás, que fue el que nos colaboró un montón también con la parte técnica. Pero bueno, vamos al grano. Voy a necesitar, ¿sabes qué voy a necesitar? El aparatito, un segundito, por favor. El aparatito. El celular, no importa. Sí, sí. ¿Sabes qué? Bueno, tendrías que agrandar esto. Grande. Estamos alargando la pantalla, para que se pueda ver acá a los que están conectados. Ah, vos querés agrandarlo, ya te lo agrando. Agrandar la Acá, pantalla acá. y veis todos los que están. Y que sean todos los que están. ¿Y dónde están? ¿Están ahí? Pero no, ¿se fue el Zoom? No. Ah, no, para, estamos haciendo lío. Ahí, ahora sí. Ahora sí, ve que se ve toda la gente. Perfecto, gracias. Disculpe, este formato híbrido estamos estrenándolo y realmente no estamos haciendo un aprendizaje en vivo y en directo. Bueno, en primer lugar, bueno, va a comenzar esta jornada, la va a dar apertura. Para nosotros es un lujo, un honor tenerla aquí, nada más y nada menos que a la doctora Fabiana Martín, que es la presidenta del Parlasur, primera mujer presidenta del Parlasur, que no es un dato menor. Ella además es abogada, especialista en Derecho Marítimo y Derecho Laboral Marítimo, cofundadora de Foco Positivo, consultora dedicada a la memoria y asesoramiento de líderes empresariales. Bienvenida, doctora Martín, nuevamente el agradecimiento por estar aquí presentes y permitirnos compartir este tiempo aprendiendo un poco de la experiencia suya en el Parlamento del Mercosur. Así que tu tiempo en el aire. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme y permítanme, por lo menos por los que los veo, un muy especial saludo a mis colegas parlamentarios, que veo ahí a Gabriel Fuchs y a Lilia Puig. No sé si habrá alguien más, pero para mí es súper importante poder participar de este evento y poder compartir. Es un honor para mí también con el doctor Alejandro Perotti. Sí, tal cual como comentabas, me encuentro ya casi ahí terminando nuestra presidencia pro tempore del Parlamento del Mercosur por Argentina. Realmente sí, la primera mujer del Parlamento, y acá dispuesto a poder intercambiar y poder conversar cualquier inquietud que surja. Buenísimo. Bueno, y
El otro expositor, también lo voy a presentar ahora, es el doctor Gabriel Fuchs, a quien también le damos Que no la... es doctor. No es doctor, muy bien. Los abogados tendemos a autodenominarnos doctores cuando no siempre lo somos, parece que tener un doctorado, ¿no? Pero bueno, es una deficiencia de oficio. Bueno, Gabriel Fuchs ha sido presidente durante 10 años de la Comisión de Cascos Blancos, ha sido legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, ha sido funcionario, ¿no? Con cargos ejecutivos, ha sido embajador, así que tiene una vasta trayectoria en el ámbito público, esencialmente, y ahora está precisamente como legislador ante el Parlasur, sería la expresión Así es. técnica correcta, y está como jefe de la delegación argentina ante el Parlamento. Así que bueno, la verdad que tenemos hoy dos invitados desde lo práctico, ¿no? Mejor imposible. Pero bueno, a mí me gustaría un poco que, bueno, y también tenemos a nuestro tercer, los vamos a presentar, porque dudé recién, perdón Alejandro, porque digo, los presento por separado, los presento todos juntos. Ya seguimos la presentación de los tres. En tercer lugar, tenemos al doctor Alejandro Perotti. El doctor Alejandro Perotti, además de un gran amigo y una gran persona, es un gran jurista, es un destacado abogado, docente universitario, profesor de la Universidad Austral, que ha trabajado además en el ámbito del Mercosur, que tiene además de una trayectoria, tiene de numerosos artículos que recomiendo siempre su lectura en las clases a nuestros alumnos, y que además tiene otra virtud, es una persona sumamente generosa y que siempre desinteresadamente, cuando se trata de algún evento vinculado a la integración o al desarrollo académico, siempre está predispuesto para colaborar. Así que mi agradecimiento personal, Alejandro, por estar en esta jornada y por la colaboración que nos has brindado. Así que bueno, todos son técnicos, pero digamos, tenemos todo el panorama general, ¿no? La presidenta, el jefe de la delegación, y un jurista. O sea, nos vamos a llevar una mirada integral del Parlamento del Mercosur, algo sobre lo cual muchos no desconocen, no saben que existe, algunos no saben ni que votaron legisladores para el Parlasur. Ha pasado eso. Pasa. Pero bueno, me parece que es algo muy importante. Digamos, el Mercosur nace como un proyecto de integración, en principio meramente comercial, pero que creo que ha ido caminando a lo largo de estas décadas con pretensiones de ser algo más. Y en ese sentido, esto de la dimensión democrática, de la participación popular, en un proyecto que nació de un modo, pero que puede terminar siendo lo de otro, el Parlasur creo es un aspecto muy interesante. Después podemos discutir qué Parlasur tenemos, qué Parlasur queremos, qué Parlasur podemos tener. Pero tenemos Parlasur, y yo creo que eso es buenísimo. Lejos estamos de ser como el Parlamento Europeo, porque todavía no estamos en esa instancia, pero es un primer paso. Así que bueno, me gustaría un poquito escuchar a la doctora Martín sus reflexiones de estos primeros tiempos, de su experiencia como presidenta. El día lunes han tenido por primera vez plenario en la ciudad de Córdoba, en Argentina, así que bueno, estamos ávidos de escucharte un poquito. Sí, Doctor. quizás primero dar como un pantallazo y seguir o continuar con este resumen que pudiste hacer al respecto. El Mercosur nace como una alianza de libre comercio y cuando nace en 1991 nace pura y exclusivamente con ese espíritu de equilibrar las economías del bloque. Luego, sin entrar en detalle del armado de la estructura, del protocolo de Europreto y lo demás, llega el Parlamento del Mercosur. Y quiero decir por qué llega. Y voy a confesarles algo, soy lo suficientemente genérica porque tenemos al doctor Perotti acá que puede darnos una clase minuciosa respecto de la historia y de la consecución de los instrumentos, ¿no? Pero quiero detenerme en este espíritu. El Parlamento del Mercosur nace
y lo dice así el protocolo constitutivo, con el ánimo de otorgar transparencia y seguridad jurídica al Mercosur. Habla de la participación de los ciudadanos, de la participación de los pueblos, intenta, cuando uno lo lee, buscando el espíritu de la letra, entiende que busca armar una estructura de parlamentarios, digamos, que representen al pueblo y que aseguren cuestiones sin las cuales una alianza de libre comercio que intente al mismo tiempo, como pasó, digamos, en el instrumento intermedio, en el Europreto, donde abrió a una brecha más social, con cuestiones incluso bueno, de un desarrollo, una integración que tenía que ver también con lo cultural, que tiene que ver no solo con lo económico. Ahí es donde aparecemos nosotros. Y la pregunta más importante que creo que en este momento podemos hacernos es si alguna vez permitieron al Parlamento que cumpliera sus fines. Esta creo que más que preocuparnos por qué parlamento tenemos o no tenemos, habría que preguntarse si dejaron que el parlamento fuera lo que debe ser para lo que fue creado, ¿no? No, acá puedo dar fe como presidente del parlamento que no somos otra cosa que los que nos permiten ser. Porque si se cumpliera con la letra del espíritu para el que estamos creados, sin ninguna duda, creo que los estados parte podrían sorprenderse. Cuando les digo que somos lo que podríamos ser, es porque dentro del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur hay una serie de facultades que el Parlamento tiene o de posibilidades, no solo la de hacer dictámenes respecto de aquellas normas Mercosur que requieran incorporación en uno o más países, sino que también tiene la posibilidad de generar informes, de dictar proyectos de norma, de varios actos posibles que pudieran generar una expansión y una profundización del Parlasur. Las circunstancias actuales del Parlamento, y digo actuales nada más ni nada menos que los últimos 18 años, que va manteniéndose en la misma actualidad, una profunda actualidad, hace que por distintas circunstancias internas y externas, el Parlamento no pueda desarrollar sus reales funciones. Pero, planteándome un poco más en la actualidad, entiendo que así como el Mercosur requiere ser repensado sin ninguna duda y refundado sin ninguna duda, yo misma me he planteado una pregunta que podría abrir un debate, y es, ¿el Parlamento del Mercosur requiere ser repensado o el Parlamento del Mercosur requiere ser aplicado y cumplido en el espíritu en el que fue creado? Hoy, no nos vamos a engañar, hay una tendencia que ya ha venido hace tiempo en este espíritu de querer descalificar al Parlamento, que habrá hecho sus cosas también, digamos, en alguna época como para poder ganarse cierta cuestión, y acá podrá darnos un comparativo una parlamentaria que yo me estoy tomando el atrevimiento de poder hablar y sépanlo, pero la parlamentaria Lilia Puig ha desarrollado su función de manera extraordinaria durante casi 8 años, ¿no? Lilia creo, o pasando ahí los 8 años. Entonces, tomo de mi parte casi un atrevimiento estar diciendo esto, pero cuando es ella la que puede aportar mucho más en este sentido. Pero aprendí mucho de ella en este tiempo y entiendo que el debate está hecho en no va a haber el Parlamento del Mercosur que los pueblos de la región necesitan y merecen en la medida que no exista la decisión política de desarrollar la integración
en miras al pueblo. Yo siempre digo que el Mercosur debería de comprender que los destinatarios únicos y definitivos del desarrollo económico que busca son los pueblos. Y dentro de la estructura del Mercosur, el único organismo que representan los pueblos es el Parlasur. Entonces, me pregunto que si este fracaso que 33 años después tiene el Mercosur, que ha estado a espaldas del Parlamento durante 18 años desde su creación, ¿no será que parte de este fracaso tiene que ver con no haber escuchado o no escuchar las necesidades o no escuchar las recomendaciones o no facilitar la propuesta de las normas o proyectos de norma que pudiéramos presentar? Es realmente complejo el planteo. Todos sabemos que los procesos de integración son procesos lentos. Lo vemos con la Unión Europea sin ningún problema, conociendo esa historia, los procesos de integración, pero me da la sensación, y lo digo como presidente del Parlamento, es que 30 y 20, 30 años del Mercosur y 20 años del Parlamento tampoco son tan poco. Y entiendo que hay pasos que ya a esta altura podríamos haber dado y no se dieron. La mayor dificultad que entiendo que hoy encuentra el Parlamento, más allá de cuestiones que seguramente plantearán mis colegas, la mayor dificultad que hoy plantea que tiene, desafío que tiene el Parlamento del Mercosur, es que el Consejo de Mercado Común intente desarrollar al Mercosur teniendo como objetivo a los ciudadanos, teniendo como objetivo a los pueblos que representamos dentro del Mercosur. Tiene muchas cualidades muy importantes que no se encuentran escritas en la letra del protocolo. El Parlamento del Mercosur desarrolla una diplomacia parlamentaria en el mismo ejercicio cotidiano nuestro y interno muy maravilloso. Los consensos que logramos con los países en nuestro trabajo mediante la diplomacia parlamentaria en cada una de las dificultades o propuestas, ya sea intraparlamento o las relaciones externas del Parlamento con otras regiones o con otros parlamentos regionales, es realmente para destacar. Y por otro lado, ya parece un eslogan y con esto va a quedar mi presidencia, pero no debo olvidarme que soy la presidente, pero soy un miembro más de la delegación argentina. Y hoy, en el 2024, en el año que me tocó ejercer la presidencia por el acompañamiento de la delegación, tengo que decir a quien quiera escucharme que el Parlamento del Mercosur funcionó todo el año con el trabajo producto de los proyectos presentados por la delegación argentina y además que de las comisiones que tenemos para trabajar, quiero resaltarlo, las comisiones que han trabajado con un ritmo continuo, permanente y que tienen los proyectos al día prácticamente, son las 3 comisiones que tiene la presidencia, la delegación argentina. Yo puedo ser circunstancialmente la presidente, pero creo que no puedo terminar mi año sin decir esta realidad a quien quiera escucharlo. La delegación argentina es la más combatida de todo el Parlamento, pero le guste a quien le guste, es la que más trabaja. Creo que ese es el mensaje puntual que quiero dejar para no robarle tiempo a lo que los demás puedan aportar. Y después quedo abierta a cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, veo que está conectada la doctora Puig, que es un lujo también tenerla. Está abierta el espacio, si lo desea, para reflexionar con nosotros. Ahora le voy a dar la palabra. No, Alejandro. Le gustaría, nos encantaría, si aunque sea brevemente, nos puede hacer alguna reflexión, doctora Puig. La doctora Puig es también integrante del cuerpo de legisladores del Parlasur y una destacada, además, legisladora. Así que la escuchamos un ratito. Muchísimas gracias por sumarme a la reflexión y saludo también a los presentes.
Bueno, realmente yo comparto aspectos de lo que menciona la Presidente y me parece que estas dificultades que tiene el Parlamento para poder cumplir, digamos, con esto que todos aspiramos, que es participar en el proceso de la construcción normativa del Parlamento del Mercosur. Lo que nosotros podemos decir a partir de la experiencia de todos estos años es que el Parlamento no es un ámbito deseado por las cancillerías. Esto, digamos, no solamente está reflejado en el mismo momento en que se dictaminó Europreto, ¿no? Recordemos que el artículo relativo a algún tipo de representación se puso como último artículo y por una demanda de un conjunto de legisladores de los distintos países que veían que se constituía el Mercosur exclusivamente en el marco del ámbito ejecutivo. Primero vino la conjunta, digamos, que una representación pequeña, indirecta y demás, y después hubo este intento de hacer del Parlamento del Mercosur un ámbito de representación política basado en la soberanía popular, aceptando de que había un intermedio que tenía que ver con la elección indirecta, pero que siempre la aspiración tenía que ser llegar a la representación popular del Parlamento, fundamentalmente porque me parece que siguiendo un poco la línea de la doctora Martín, había una creencia que yo sostengo y creo que todos lo podemos visualizar en la vida cotidiana, de que los gobiernos son menos integracionistas que las sociedades. Es decir, nosotros hemos visto a lo largo de estos años, yo soy santafesina, y he visto a lo largo de estos años cómo hasta terminamos aprendiendo portugués, se incorporó el portugués en las universidades como idioma, hay enormes avances en términos de las relaciones comerciales y de las relaciones económicas y sociales también. Entonces, como que la sociedad está adelante de los gobiernos porque no pueden evitar su condición de ser gobiernos nacionales. Y consecuentemente están más preocupados por resolver los problemas nacionales que entender en los problemas regionales. Entonces, me parece que ese punto no es un punto menor, porque eso explica por qué en todos estos años, yo les puedo decir que recién este año yo tuve la sorpresa enorme de la presencia, por ejemplo, del canciller paraguayo, el vínculo que se estableció entre el Ejecutivo paraguayo y el Parlamento del Mercosur, cosa que no había pasado con otros países con anterioridad. En todos estos años, nosotros entramos en el 2015 con la elección directa, solamente asistió a reconocer al Parlamento el presidente Tabaré Vázquez, y una vez vino un canciller uruguayo que prácticamente, bueno, como la sede está allí, medio como que había que ir. Pero en general no hemos logrado ni siquiera que el CMC envíe al Parlamento las normas que deben ser incorporadas, y esto no es un problema del Parlamento del Mercosur, ¿no? Por ahí se dice el Parlamento no legisla, el Parlamento no interviene. El Parlamento está puenteado, esa es la verdad estricta de las cosas. Yo ya estoy grande y no tengo filtro, les puedo decir. Y lo que uno ve es que no ha habido una voluntad política por integrar al Parlamento, y me parece que en el caso de la Argentina esto se ha profundizado este año a partir de, bueno, lo que ustedes ya conocen. Nunca logramos, desde el 2015, nunca logramos
un reconocimiento pleno por parte de los ejecutivos por ninguno de los dos gobiernos que precedieron a este. Es decir, en ningún caso hubo un reconocimiento de la capacidad de trabajo y además hubo una no convocatoria de elecciones en la elección del año 19. Y entonces, bueno, esto hace mella al proceso de fortalecimiento del Parlamento también. Entonces, me parece que estamos en un momento difícil y como acá se ha dicho, los procesos de integración acompañan también los procesos políticos y estamos en un momento de dificultades con la integración por toda la cuestión del cambio general que hay. Entonces, yo dejo acá simplemente planteando que la tarea no es fácil, que los países tienen deudas con el sostenimiento del Parlamento del Mercosur y esas deudas generan conflictos al interior de las delegaciones, porque la delegación que siempre paga es Brasil y consecuentemente genera condiciones de poder interno que son difíciles de equiparar cuando no se aportan los recursos que corresponden. Hace 4 años que nosotros no sostenemos al Parlamento del Mercosur, y bueno, pero también los otros países tienen deuda, los paraguayos también, los uruguayos también. Entonces, hay que entender al Parlamento del Mercosur como una institución en proceso de construcción y que, por supuesto, como toda institución, tendrá que tener sus ajustes, pero para eso primero los países tienen que saber qué quieren hacer con el Mercosur. Y me parece que ese es el desafío, ¿no? Así que bueno, esta es mi contribución y muchísimas gracias por permitirme participar. No, por favor, gracias a usted, doctora. La verdad que un lujo haber podido contar con su participación. Muy buenos aportes. Bueno, ahora a continuación nos va a exponer el legislador del Parlasur, Gabriel Fuchs. Espero que se escuche, bueno, acá estamos jugando con la tecnología y los problemas técnicos, esperemos que puedan escuchar bien ahí, cualquier cosa me lo hacen saber. Tu espacio. Gracias Juan, gracias a todos los presentes, Lilita, Fabiana, doctor Perotti y a todos los que están ahí. Bueno, yo no soy doctor, como aclaré, soy un hombre que, si bien he estudiado muchas cosas, provengo básicamente de la política, por lo tanto voy a dar un enfoque político sobre la situación. Primero, desmistificar que el Parlasur en sí es un tema. El Parlasur es todo proceso de integración conlleva un modelo de armonización de normas. Y no existe otra manera de que esa armonización de las normas de los países que se proponen desarrollar un camino de integración que no sea con la representación plural de los distintos países que participan de ese proceso de integración. Esto que parece el doctor Perotti, seguramente que es un experto, yo soy un amateur, procesos que existen, parlamentos de los más diversos y en los más diversos modelos de integración. La armonización. Esto no quiere decir que el modelo del Parlasur sea igual al modelo de la Unión Europea, pero los tiempos que fueron, o que sea igual al modelo del Parlamento andino, o que sea igual al Parlamento centroamericano, o que sea... cada zona o región indudablemente tiene sus características peculiares. Al mismo tiempo también quiero poner una cierta sonrisa, porque todo es patético, ¿no? De que cuesta. En la Argentina el debate sobre el Parlasur ha sido un debate hecho con mala intención, ha sido un debate con saña, ha sido un debate tendiente a destruir la idea de que pueda existir un mecanismo político de la integración. Ha sido hecho a propósito. Y además quiero decir, yo soy un hombre político. Los gobiernos de signo de derecha han sido especialmente sanguinarios con esa situación. Es en el 2015 cuando se inicia la idea de que el Parlasur es una especie de palacio de Sanadú, donde tomando champán, ñoquis de lujo, desarrollan su actividad. Y eso es una mentira. Nunca hubo, a todos los que fueron elegidos al Parlasur, nunca hubo dieta, nunca hubo ningún tipo de situación económica que desarrollara. No obstante lo cual,
las fuerzas democráticas de la Argentina han hecho subsistir contra todo ese ataque que se ha dado la lógica de que se puede igual y se debe llevar la representación de los pueblos a este lugar supranacional. La otra cuestión es que el Parlasur surge por iniciativa, lo decíamos el otro día en la sesión de Córdoba, por iniciativa de los presidentes en su momento, así como el Mercosur es parte, todo el mundo lo sabe, básicamente de una iniciativa en la Argentina del presidente Alfonsín, el presidente Sarney, y luego se fueron sumando los otros países. El Parlasur surge como una iniciativa complementaria en el año 2005 del presidente Duarte Frutos en Paraguay, el presidente Néstor Kirchner en Argentina, el presidente Tabaré Vázquez en Uruguay y el presidente Lula da Silva en Brasil, con la idea de que sea un parlamento con representación directa. Esto es muy importante. Es decir, en primera instancia surge como un mecanismo de representación indirecta hasta que se fuera generando el mecanismo de representación directa, porque para que los países adaptaran su normativa electoral para que pudiera haber representación directa. ¿Y por qué surge con una idea de representación directa? Bueno, lo digo desde el pragmatismo, desde lo que yo veo ahora, porque la representación indirecta obliga a que la primacía de los asuntos nacionales hagan que los senadores y diputados, que en muchos casos es así, que son elegidos para desarrollar la actividad, solo desarrollen un 10-20% de esa capacidad de actividad integracionista, porque o los procesos electorales locales o su actividad en las respectivas cámaras los hace poner primacía. En el 2015, que fue la primera elección que fue convocada en forma directa, sino que Paraguay también tenía un mecanismo de elección de diputados específicamente para el Parlasur, que el año pasado fue revertido porque, bueno, todo este puchero de mala fama, de baldes mediáticos sobre la actividad del Parlasur hizo que en Paraguay esto tuviera un impacto y quisiera retroceder a la elección, nuevamente una elección indirecta, donde además los parlamentarios de Paraguay eran elegidos, tenían una dieta, tenían un mecanismo de financiamiento tal como los presidentes previeron en su momento cuando se fundó el Parlasur. Bolivia, que está en proceso de integración al Mercosur, y por lo tanto también lo está al Parlasur, tiene un mecanismo de elección de lo que llaman diputados supranacionales, que no son solo para el Parlasur, también lo son para el otro mecanismo de integración del cual Bolivia participa, que es el Parlamento Andino. Y entonces llegamos a una situación en la cual los objetivos para los cuales fue construido o fue pensado, no hace tantos años, porque la historia es un periodo corto, no se están cumpliendo, pero básicamente, y yo insisto, hay una situación ideológica por la cual no se está cumpliendo. Porque se ha generado una idea de la antipolítica, esa idea se ha trasladado a una ficción que no existe, una ficción, por lo tanto no existe, pero una ficción en la cual los parlamentarios del Parlasur son beneficiarios de una supuesta situación en la cual cobran miles de dólares, en la cual, bueno, eso no pasa así, en la cual es una situación de retiro de lujo. Esto influyó muchísimo parlamentarios de la primera etapa del gobierno de Macri, que fueron al Parlasur y desde el Parlasur emitieron este mensaje, cuando ni ellos ni nadie tenían ese mecanismo de beneficio. No es concebible un proceso de integración sin que haya un espacio donde el debate plural pueda ir acolchonando y generando las condiciones para que las tensiones que se producen entre los poderes ejecutivos, pero también entre los aparatos productivos de cada país, entre las estructuras políticas de cada país, donde si no se pueden acolchonar ahí, no hay un mecanismo que lo reemplace. Entonces, no es el Parlasur el problema es entender que los procesos de integración tienen un desarrollo, todo el mundo hace referencia a la Unión Europea, porque claramente, después de 2 guerras mundiales sanguinarias y que arrasaron con media humanidad,
la aparición del Parlamento Europeo y la subsistencia y la profundización del Parlamento Europeo es un modelo, pero no es el único caso. El propio Parlasur y el propio Mercosur tiene raíces, yo lo decía el otro día en la reunión de Córdoba, no, hay muchos jóvenes que no saben que entre Argentina y Brasil durante décadas subsistían hipótesis de conflicto. La principal hipótesis de conflicto de uno y otro país era el país vecino. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque había una lógica expansionista, porque Brasil tenía una mirada hacia otro lado. Eso hay que ir a los libros de historia, pero yo lo que afirmo es que Sarney y Alfonsín, saliendo de las dictaduras militares, en la transición de las dictaduras militares hacia los procesos democráticos en la región, transición en todos los países de la región, porque fue una transición que se desarrolló entre los principios de los 80 y los 90, vieron y entrevieron, a la luz de los procesos históricos que se estaban dando en otras partes del mundo, que el mecanismo de la integración iba a eliminar al menos esas tensiones e iba a permitir la generación de mercados comunes más sanos que, a su vez, como uno sabe, cuando comienza a tener intereses comunes, desaparecen las hipótesis de tensiones muchas veces generadas desde afuera también, para parcializadamente poder utilizar las lógicas de división en una región y trabajar con las partes y no con un todo que indudablemente siempre es más fuerte. Hay muchas más cosas, pero me parece importante darle un contexto histórico y político al problema para entender por qué las cancillerías, para entender por qué, y debo decirlo con absoluta claridad, este gobierno en particular ya no solo retrocedió de la idea del Parlasur, bueno, además de dejar a los parlamentarios sin capacidad de siquiera viajar, y no obstante lo cual, los parlamentarios de la Argentina de los diversos partidos, salvo una minoría, hemos decidido mantener todo lo posible nuestra presencia contra el intento de achicamiento ya de nuestra... Pero además no es el Mercosur lo que está en riesgo en este momento. Yo quiero decir que el único presidente, salvo de la Rúa cuando las calles estaban incendiadas en el 2001, que no fue una reunión de Mercosur y prefirió priorizar una reunión ideológica, es el presidente Milei. Yo, disculpen si tengo que politizar mi intervención, pero yo fui elegido por Unión por la Patria, soy un militante político y voy al Parlasur a defender mi posición política, y lo que digo es corroborable. Milei no fue a la única reunión de Mercosur que le tocaba, y la preocupación que yo dejo planteada es sobre el total del proceso de integración. El 1 de enero, Javier Milei asume como presidente pro tempore del Parlasur. A la luz de lo que hemos visto, pelea con nuestro principal socio comercial y regional, no participación de la primer cumbre que le tocó, permanente diatriba contra la integración y búsqueda de sociedades por fuera, hasta los documentos que ya eran cosa sellada en el Mercosur, están siendo revisitados por una lógica oscurantista que se está aplicando a toda la política multilateral en la Argentina. Yo siembro una duda no sobre el Parlasur. El Parlasur es un accidente necesario en el proceso de integración, sobre la lógica general del proceso de integración. Duda a la que combatiremos, no es una duda que estaremos expectantes de ver cómo se resuelve, sino que somos parte, y por eso, frente al intento de que el Parlasur desaparezca, hemos hecho un esfuerzo enorme, la presidenta y Puig son parte de ese esfuerzo, para poder mantener y sesionar en la Argentina en una lógica que se había establecido, y se hizo la sesión de Córdoba, y fue un éxito, y el gobernador de Córdoba, con el que yo comparto algunas cosas políticas y otras no tanto, dio un discurso claramente a favor de la integración y puso la bandera donde tenía que ponerla, y yo le agradezco, y se lo hemos dicho al gobernador haber dicho eso, pese a que hay matices que uno puede tener de hecho fuimos en las elecciones en listas distintas, ¿no? Porque el peronismo de Córdoba, como ustedes saben, no participó con Schiaretti, candidato a presidente, así que bueno, perdón por haber politizado un poco de más, pero me parece que para entender hay que poner en contexto, si no es muy difícil. Y uno puede creer en la integración
tiene que creerlo desde sus posiciones puntuales políticas, pero estamos, yo digo que para todos hay una alerta en este momento muy duro sobre la lógica de integración. Gracias, Juan. Por favor, gracias. Gracias a vos. Y bueno, respecto a lo político, está muy bien, porque para eso también queríamos escuchar esa mirada. La idea un poco de la jornada es tener una mirada integral, ¿no? de la cuestión. Hablando de miradas integrales, ahora vamos a escuchar una mirada fundamentalmente jurídica, que es la que nos va a dar el doctor Alejandro Perotti, a quien nuevamente quiero agradecerle encarecidamente su participación y su colaboración. Bueno, muchísimas gracias, Juan. La verdad que quiero hacerte un doble agradecimiento. En primer lugar, para comenzar, por haberme invitado a poder dialogar sobre un tema tan caro a mis sentimientos como el Palasur, pero en segundo y principal lugar, el haberme dado el honor de compartir este panel con parlamentarios del Mercosur, tan importantes como lo son. Así que muchísimas gracias, Juan, por este convite. En segundo lugar, debo decir que yo no soy político, soy jurista. ¿Y desde dónde hablo? Hablo desde que formé parte del grupo de alto nivel que se encargó de la redacción del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur, y desde también el prisma que me da el hecho de que desde el 2008 hasta estos días he sido asesor de distintos parlamentarios de todas las ideologías políticas y de todos los países. O sea que creo que tengo curtida la piel en cuanto a la ideología política. La única ideología que a mí siempre me impulsó en el Mercosur es querer más y mejor Mercosur, porque creo que lo mejor que le puede pasar a mi país, a la República Argentina, es un Mercosur cada vez más profundo. Dicho esto, creo firmemente en el Parlamento del Mercosur, no por una cuestión de crear burocracia, sino porque soy un hombre eminentemente democrático. Y el Palasur representa democracia el Parlamento del Mercosur representa democracia en el proceso de integración. Quiero hablar a ustedes sobre marchas, contramarchas, desafíos, debilidades y fortalezas del Mercosur. En primer lugar, para ponernos en contexto, todo proceso de integración que ha tenido un parlamento, a los parlamentos regionales les ha sido muy difícil, y les ha costado mucho tiempo poder consolidarse dentro del esquema institucional. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Como bien lo decía la parlamentaria Lidia Puig, el Parlamento es como un cuerpo extraño al status quo de la integración. Por eso molesta a las cancillerías. Es decir, es lo raro. Entonces, la primera reacción que tiene un cuerpo ante un cuerpo extraño es la resistencia. Entonces, el Parlamento regional en cualquier proceso de integración es resistido. ¿Por qué? Porque viene a hurgar, a transparentar, a preguntar, a pedir informes, a hacer cosas que el status quo no le gusta. Y a transparentar, como decía la presidenta hoy, porque está dentro de las funciones del Parlamento. Así que todo Parlamento regional le cuesta en sus inicios, de lo que yo llamo, los parlamentos regionales sufren de estrés, de debilidad institucional inicial. De hecho, aquí nos está acompañando, y aprovecho para saludar a un querido amigo, gran profesor de Derecho de la Unión Europea, el profesor Carlos Molina del Pozo, que además de estar acá presente, sumen ustedes 5 horas de diferencia, está acompañándonos. Y él seguramente podrá coincidir conmigo en que el Parlamento Europeo, hasta la primera elección directa, es decir, hasta comienzo de los 80, no tenía poderes. Es decir, le llevó mucho tiempo al Parlamento Europeo consolidarse como institución. Les pongo un simple ejemplo. Hasta antes del caso Chernobyl, que es un famoso caso dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo no tenía acceso al tribunal, no tenía legitimación activa para demandar en caso de violaciones a sus funciones. Y fue el tribunal, modificando el tratado con una jurisprudencia, que le reconoció al Parlamento la posibilidad procesal de poder ir a defenderse cuando otros órganos del proceso de integración molestaban o no dejaban que el Parlamento ejerza sus atribuciones. Y fue recién a partir de la elección directa de todos los eurodiputados que el Parlamento comenzó recién, a fines de los 70, principios del 80, a consolidarse como un órgano fundamental del proceso de integración. Y hoy, obviamente, podemos hablar de que colegisla, pero después de muchos años. Por lo tanto, este panorama difícil que nos han planteado los parlamentarios, no diría que es bienvenido, pero diría que es connatural a todo parlamento regional. Claro, como decía la parlamentaria, el presidente,
después de 18 años ya me parece que el tiempo prudencial de acomodamiento ha vencido, ¿no? Los comienzos del Parlamento no han sido fáciles. Bien decía el presidente Colman, allá hace casi un año, el 3 de julio del 2023, frente a los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía, lo siguiente: desde la creación, el Parlamento del Mercosur ha enviado más de 150 recomendaciones al Consejo del Mercado Común. Sin embargo, no ha habido retorno ni reciprocidad. Es decir, silencio absoluto después de 150 recomendaciones por parte del principal órgano del Mercosur. Este reclamo también, obviamente, lo ha hecho la presidenta actual, Fabiana Martín. Para que tengan ustedes en cuenta, el Parlamento del Mercosur, cuando se dice que el Parlamento no legisla, el Parlamento colegisla. ¿Por qué? Porque envía proyectos de normas, y ha enviado tres proyectos de normas muy importantes al Consejo de Mercado Común. Por ejemplo, el proyecto de protocolo constitutivo de la Corte de Justicia del Mercosur, o el proyecto que establece la obligatoriedad del uso de la bandera del Mercosur en todo acto público. Esto fue enviado en el 2010. Sin embargo, las Cancillerías, el Ministerio de Economía, silencio de radio. Entonces, la culpa no la tiene el Parlamento del Mercosur. De hecho, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, que nuclea a los 89 colegios de abogados, ha hecho este año una fuerte declaración incitando al Consejo Mercado Común a que de una vez por todas comience el análisis sobre la viabilidad y validez del proyecto de protocolo constitutivo de la Corte de Justicia del Mercosur. El Parlamento del Mercosur, como decía la Presidenta, tiene dentro del protocolo, sobre todo el artículo 4, todas sus principales atribuciones. Pero esas atribuciones necesitan que los demás órganos de Mercosur cumplan con la parte que le corresponde. Por ejemplo, el inciso 6 y 7 del artículo 4 dice que el Parlamento del Mercosur va a recibir a la presidencia pro tempore que termina y a la presidencia pro tempore entrante del Mercosur. ¿Para qué? Para que el país que ejerció durante los últimos 6 meses la presidencia del Mercosur le diga al Parlamento qué se hizo. Y en esa misma sesión va a recibir al país que va a ejercer la presidencia pro tempore durante los próximos 6 meses para que le digan al Parlamento de Mercosur qué se va a hacer, como para que el Parlamento tenga el control político de la agenda regional. Y como bien decía la parlamentaria Puig, me alcanza los dedos de una mano para decirle si los países han cumplido con esta obligación que, cabe recordar, deben cumplirla cada 6 meses. Ojalá, en la sesión de diciembre o en la sesión de marzo de este año, vaya la presidencia pro tempore uruguaya saliente y la presidencia pro tempore argentina entrante. Veremos si esto se cumple. Por otro lado, dentro de los tortuosos caminos que ha debido transitar el Parlamento del Mercosur está la declaración de cancilleres del 15 de abril del año 2019 y el protocolo anexo o paralelo a esa declaración que suspende la obligación de realizar elecciones directas. Es cierto que esa declaración ha sido, en un fallo inobjetable, impecable, declarada inválida en Argentina por la Cámara Nacional Electoral. Otro ejemplo de contramarchas que ha sufrido el Parlamento del Mercosur de forma exógena. El artículo 412 establece, de su protocolo, que el Consejo Mercado Común deberá enviar todo proyecto de norma que va a requerir después de incorporación al derecho interno de los estados por ley. Pues esto que existe desde el año 2006 jamás ha sido cumplido por el Consejo Mercado Común. Nunca la estructura institucional del Mercosur, los órganos decisorios, han elevado un proyecto de norma al Parlamento del Mercosur para que, cumpliendo con el artículo 4, inciso 12, haga el control de calidad democrática de esas normas. Tengan en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que la participación del Parlamento Europeo en el proceso de conformación de las normas hace el principio democrático. Es decir, que el Parlamento del Mercosur no esté en el proceso de formación de las leyes, de alguna manera mella la validez democrática de esas futuras normas del Mercosur. Por otro lado, otro problema que tuvo el Parlamento del Mercosur es la lamentable desestimación de su primera opinión consultiva elevada al Tribunal Permanente de Revisión, el tribunal que desestimó esta opinión consultiva sobre pretexto de que cuando el Parlamento decidió la elevación o el pedido de opinión consultiva no estaban dadas las mayorías necesarias para adoptar ese acto. Por otro lado, no podemos dejar de también mencionar dentro de los problemas que tenía el Parlamento la reciente decisión del Consejo Mercado Común 6/22,
que es la decisión que reglamenta cómo debe hacer, cuáles son los requisitos que debe cumplir el Parlamento del Mercosur para plantear opiniones consultivas al Tribunal del Mercosur. ¿Y por qué esto es criticable? Porque directamente, acaba de decir, esta decisión es un cercenamiento al derecho fundamental del Parlamento a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Porque restringe de tal manera su capacidad de llegar al tribunal que termina esto violentando el artículo 13 del protocolo constitutivo del Parlamento. Y esto no es una opinión aislada. Lo ha sostenido la profesora Adriana Deising de Clor, lo ha sostenido el magistrado Fernández Reyes, miembro del Tribunal Permanente de Revisión, en su última intervención en el Parlamento del Mercosur hace 2 sesiones atrás. De hecho, también la Federación Argentina de Colegios de Abogados ha hecho una declaración criticando esta decisión del Consejo de Mercado Común. Por el lado de los Estados parte, tampoco los Estados parte han ayudado mucho a la consideración del Parlamento del Mercosur. En Argentina, y aquí hay que sacarse el sombrero, y como argentino estoy orgulloso de la delegación que nos ha representado en el Parlamento del Mercosur, porque los parlamentarios argentinos desde el año 2015 trabajan gratis, trabajan ad honorem. ¿Por qué? Porque no cobran nada, no cobran dietas, no cobran ningún jornal. Es más, en el último fallo de la Corte Suprema, en el caso Gil Lozano, el juez Rosati, en su voto concurrente, tuvo que decir que en las normas del Mercosur no está nada establecido de que el trabajo sea gratuito, como un llamado de atención. Por otro lado, tiene que tener en cuenta que el propio protocolo constitutivo dice que el ejercicio del cargo de parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo o ejecutivo en los Estados partes. Es decir, el parlamentario no cobra por sus funciones y no puede tener ni un cargo, ni legislativo ni ejecutivo en los demás estados partes. Y a eso hay que sumarle, como bien decía el parlamentario Fuchs, que hace 2 meses, por la decisión administrativa 888/2024, se le ha suprimido a la delegación argentina el pago de viáticos y pasajes. Es decir, llegamos a la situación lamentable, indefendible, que los parlamentarios argentinos deberán sacar plata de su bolsillo para poder concurrir a las sesiones del Parlamento del Mercosur, lo cual es, discúlpeme, desde el punto de vista institucional y democrático, descabellado. Es cierto también, como da cuenta la prensa, que varios legisladores se han presentado a la justicia para lograr la inconstitucionalidad de esta decisión administrativa. Esperemos que el Poder Judicial argentino esté a la altura de las circunstancias. Por otro lado, hay que también decir que en Argentina hemos visto, ya lo he mencionado, un fallo impecable, formidable, hecho por uno de los tribunales más prestigiosos de la República Argentina, por uno de los tribunales cuyas sentencias menos han sido revocadas por la Corte Suprema, que la Cámara Nacional Electoral, que en una sentencia de noviembre del año 2022 invalidó la declaración de los cancilleres del Mercosur que establecía la suspensión de las elecciones directas por contrariar el principio democrático. También hay que decir en Argentina, a favor del Parlamento del Mercosur, que el 12 de marzo del 2020 la Comisión de Relaciones Exteriores de la Honorable Cámara de Senadores rechazó el proyecto de protocolo modificatorio del protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur que plantea la suspensión sine die de las elecciones directas. En el caso de Brasil hay que criticar también la falta de elecciones directas. En el caso de Paraguay, primer país que hizo elecciones directas en el año 2008, 2013 y 2018, algo positivo, pero que lamentablemente el año pasado ha violado el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur porque ha dejado de hacer elecciones directas. Es cierto que la República del Paraguay ha aprobado el protocolo modificatorio, el protocolo de Olivos, que suspende las elecciones directas. La cuestión es que este protocolo no está vigente, porque para estar vigente requiere la ratificación de todos los Estados partes, y el único país que lo ha ratificado es la República del Paraguay. Y como todos sabemos, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que la vigencia de los tratados está dispuesta en el propio instrumento. Y el propio instrumento dice que estará vigente cuando todos lo ratifiquen. Por lo tanto, lamentablemente, el no llamado elecciones directas en la República del Paraguay ha implicado una violación flagrante al protocolo constitutivo del Parlamento. Y en el caso de Uruguay también hay que criticar la falta de reforma del Código Electoral y el no llamado elecciones directas. Y también hay que decirlo, lamentablemente, la inasistencia regular a las sesiones que se hacen en Montevideo, muchas veces de los propios parlamentarios uruguayos.
lo cual obviamente no es defendible, siendo que el Parlamento tiene su sede en Montevideo. Ahora bien, ¿por qué tenemos que tener un Parlamento en el Mercosur? Guste a quien le guste y pese a quien le pese, el Parlamento del Mercosur es el órgano más democrático de los 280 foros que tiene el Mercosur. Si ustedes preguntan quiénes de los integrantes de esos 280 foros que conforman la estructura institucional del Mercosur han sido electos por el voto de la gente, nadie puede levantar la mano. Solamente los parlamentarios del Mercosur. Porque bien sea los parlamentarios argentinos que han sido electos por voto directo, o los parlamentarios brasileños, paraguayos y uruguayos, que son senadores y diputados nacionales, también han sido electos por voto de la gente. Entonces, el órgano más democrático, el órgano que representa genuinamente la voluntad popular, el principio democrático del Mercosur, es el Parlamento del Mercosur. Todo proceso de integración, y aquí ya pasamos a un tema constitucional, provoca en sus comienzos una traslación de competencias desde los poderes legislativos hacia los poderes ejecutivos. ¿Por qué? Porque por lo general son los funcionarios de los poderes ejecutivos nacionales los que se sientan, los que integran los órganos de los procesos de integración que van a legislar, que van a hacer las normas. Por lo tanto, al ser integrantes de los poderes ejecutivos los que se sientan, en el caso del Mercosur, en los foros que van a hacer las normas, hay una traslación al final del día de competencias de los congresos nacionales a los poderes ejecutivos. Esto es lo que se conoce como el déficit democrático de los procesos de integración y que se vincula con el hecho de que quien legisla a nivel regional no es electo por la voluntad popular. Ese déficit democrático es lo que viene a ser colmado con la institución de un parlamento regional. Pero además, este déficit democrático tiene un aditamento sumamente delicado en el Mercosur. ¿Por qué? Porque las normas hechas por los órganos del Mercosur, que son 3, Consejo, Grupo y Comisión, que están integrados por funcionarios de los poderes ejecutivos, ya sea por mandato de la Constitución o por jurisprudencia del Tribunal del Mercosur, esas normas tienen prelación sobre las normas internas, incluyendo las leyes nacionales. Es decir, un funcionario del Ejecutivo sentado en un órgano del Mercosur puede hacer una norma que me deje sin efecto un código. De eso estamos hablando cuando hablamos de déficit democrático y de no presencia o fortalecimiento del Parlamento del Mercosur. Por otro lado, no tener o no fortalecer al Parlamento del Mercosur es directamente proporcional a aumentar el déficit democrático en el Mercosur. No todo es crítica hacia los países, no todo es crítica hacia el Mercosur. Yo creo que también el Parlamento del Mercosur debe hacer un tipo de mea culpa. En primer lugar, no deben presentar los parlamentarios, y eso se ve muy asiduamente, proyectos que yo llamo saludos a la bandera. ¿Qué son? Es decir, proyectos de buena voluntad que no tienen ningún efecto o escaso efecto sobre la vida del ciudadano. Señores parlamentarios, la función parlamentaria debe justificarse en función de su efecto sobre el ciudadano. Hay que erradicar, por otro lado, la práctica de enviar recomendaciones o actos de buenos deseos al Consejo Mercado Común porque no tienen ningún efecto o plasmación práctica. A mí me parece fantástico, es un excelente experimento que dentro de los parlamentarios haya un funcionario que antes estaba del otro lado del mostrador, como es el parlamentario Fuchs, que antes estaba en la Cancillería. Él podrá coincidir conmigo. Cada vez que el Parlamento del Mercosur manda recomendaciones al Consejo Mercado Común, lamentablemente quedan en la memoria de una computadora. ¿Por qué? Porque los funcionarios del Consejo Mercado Común o de las Cancillerías no se van a poner a redactar un proyecto que recomienda el Parlamento del Mercosur. Por lo tanto, los proyectos que se presenten en el Parlamento del Mercosur deben ser proyectos materialmente legislativos. Es decir, el Parlamento debe enviar una norma acabada al Consejo Mercado Común, porque si no, nadie les va a hacer su trabajo. Hay que también eliminar la casi práctica constante de ocupar valiosos tiempos de las sesiones en discutir muchas veces temas que tienen que ver con la agenda interna. Es cierto que el Parlamento tiene un alto contenido político, pero debe ser para debatir temas políticos desde una perspectiva regional. En principio, ningún asunto que no tenga un link con la región debería ser tratado en el Parlamento. Es decir, la política interna debe ser debatida en el Congreso Nacional, no en el Parlamento del Mercosur. Es absolutamente, por otro lado, es absolutamente exiguo que las sesiones mensuales del Parlamento del Mercosur duren 3 o 4 horas.
se necesita que las sesiones sean más largas. ¿Y eso qué implica? Y que los parlamentarios deben ser full time. No tiene que haber elección indirecta. ¿Por qué? Porque los parlamentarios electos indirectamente, entendible, pero lamentablemente, tienen su mirada en la agenda interna, porque están ahí por el voto del ciudadano nacional que los elige para ser diputados y senadores nacionales. Por lo tanto, lo importante para ellos es la agenda interna. Entonces, mientras mantengamos la elección indirecta, lamentablemente, el Parlamento va a ser débil. También además, es inadmisible, y esto hay que decirlo, que hace varios años que por falta de asistencia mínima necesaria de parlamentarios, el Parlamento no tenga la mayoría necesaria para aprobar proyectos de norma. Esto ha llevado a que el Parlamento, en vez de hacer proyectos de norma, haga recomendaciones. ¿Y por qué? Porque las mayorías necesarias para recomendaciones son mucho más bajas. Entonces yo me pregunto, ¿no será el momento de modificar el reglamento interno y bajar las exigencias de mayorías para aprobar los actos más importantes del Parlamento del Mercosur? Porque si no, estamos presos a que las delegaciones vengan con una alta densidad de parlamentarios, lo cual no está ocurriendo. Además, la falta de aprobación de actos importantes con necesidad jurídica conspira con la tarea de legitimar al Parlamento del Mercosur frente a la sociedad civil, al tiempo que facilita sustancialmente la tarea de sus detractores, sean estos públicos o privados. Es trascendente que el Parlamento se dote de un cuerpo de asesores profesionales de distintas disciplinas y cuanto puedan ser electos por concurso público estos funcionarios, mejor. Eso garantiza profesionalismo. Es fundamental desde ya la elección directa. Eso es a como dé lugar. Todos los parlamentarios deben ser electos por voto directo. ¿Eso por qué? Porque hace que el parlamentario esté compenetrado full time con sus actividades en el legislativo regional. Miren, si ustedes ven un video de una sesión del Parlamento del Mercosur sacando las banderitas, ustedes se van a dar cuenta enseguida cuáles son los parlamentarios electos por voto directo, es decir, full time, y aquellos que son diputados y senadores nacionales. Eso se ve en el trabajo a simple vista. Es decir, los parlamentarios full time son los que tienen dedicación full time, son los que más trabajan en el Parlamento del Mercosur. Y para no ir aburriéndolos, voy a 5 conclusiones que me parece importante. Desde la perspectiva orgánica, teniendo en cuenta la debilidad institucional y la irrelevancia a las que se ha condenado al Parlamento del Mercosur, los órganos del bloque, los órganos del Mercosur, incurren en una conculcación del orden democrático hacia el interior del Mercosur. Es decir, debilitar al Parlamento del Mercosur no es solamente debilitar al Parlasur, es debilitar el orden democrático hacia la interna del Mercosur. Si esto es así, el propio Mercosur bien podría ser acusado de violar el protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático, porque estaría autoprovocándose un quiebre del orden democrático. Al mismo tiempo, los Estados parte con sus acciones y omisiones estarían violando dicho protocolo, porque con esas acciones u omisiones están resquebrajando el régimen democrático hacia el interior del Mercosur. No puedo dejar de mencionar que el respeto del orden democrático a los fines de la participación del Estado en el Mercosur no es una exigencia política, es una exigencia prevista en las propias constituciones nacionales. Basta leer el artículo 75, inciso 24 de la Constitución argentina, o el artículo 145 de la Constitución paraguaya, o el artículo 4 y sus correlativos de la Constitución brasileña, o el artículo 6 y sus correlativos de la Constitución uruguaya, para darse cuenta que la participación del Estado en un proceso de integración exige democracia hacia el interior del proceso de integración. Apostar a la consolidación del Parlamento del Mercosur es, ni más ni menos, que apostar al fortalecimiento de la democracia hacia el interior del bloque. Más Parlamento del Mercosur es, ni más ni menos, que más democracia para el Mercosur. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Perotti. Bueno, a continuación se abre un pequeño espacio para preguntas. Nosotros acá en presencial hemos estado circulando unos papelitos. No sé si hay alguno por allí. Te Juan, pido, Alejandro, que perdón. te digas seguro. Quiero pedir disculpas, yo había previsto 7:30 para retirarme. Si hay alguna pregunta en particular que esté dirigida, la respondo y me tengo que retirar porque bueno, me he pasado mucho el tiempo.
tengo una pregunta. Bueno, si tienen alguna más, les pido si me las pueden acercar a algún. No es porque el aire del Club del Progreso me esté matando. Acá nos estamos congelando, cosa les que- cuento. No sé si me pasa a mí solo, pero Es tremendo. En la secretaría, pero bueno. No nos dejaron. Ahora No está acá el control, está abajo. me estoy transformando en el pingüino en forma Disfruten porque acelerada. viene un verano duro. Bueno, Pasa ahí. tengo una pregunta para Gabriel Fuchs antes de que se nos retire, que es directa. Me fijo si hay alguna más. Esto, no, directo. Bueno, te voy a molestar con una sola pregunta que está dirigida directamente a Excelente. ti y que te la digo ya mismo. Bueno, de una diputada nacional, mandato cumplido, Marita Goñi. Gracias por venir. ¿Cuál es el enclave institucional interno de la delegación argentina del Parlasur? Bueno, es una pregunta compleja, porque en realidad el Parlasur lo único que tiene, el Parlasur ni siquiera tiene bloques realmente. Si bien se articulan bloques políticos, de hecho, todos los sectores que estamos dentro del Parlasur tenemos algunos bloques que reflejan los bloques que existen en el Parlamento Nacional. En la práctica el Parlasur no identifica esos mecanismos. Ah, bueno. Pero al mismo tiempo existe un mecanismo de afinidades políticas. Existían mecanismos de bloques más integradores que no están funcionando en este momento. Además hay irrupción de nuevos actores políticos que todavía no están encajando en la dinámica más tradicional, o por lo menos de los últimos años del funcionamiento. Lo que hay es un vicepresidente por cada uno de los países, que se elige al interior, si bien tampoco hay una mecánica establecida y hay debate permanente sobre esto. Este año, por ejemplo, Argentina eligió 2 presidentes, hubo un cambio de presidente. Sí. Sí. Para que baje la. Yo digo, en el interior, en el enclave, en el organigrama del gobierno argentino. Sí, ok. Sí, sí. Bueno, ese es otro de los problemas que tenemos. En realidad, quien ha venido siendo la contraparte de los parlamentarios han sido 2 áreas. La Cancillería Argentina, a través del Mercosur político, que es el área donde la interacción es básica, no hay una interacción. El segundo es la Jefatura de Gabinete de Ministros, que venía cumpliendo administrativamente el rol de contraparte del. Ahora, en términos políticos, no ha habido ningún mecanismo. Sí ha habido más acercamiento, si se quiere, en etapas, porque ha habido decisiones políticas de mayor acercamiento, pero no existe un mecanismo claro. Exactamente. De hecho, hay planteos de que como la Cámara Nacional Electoral, esto después el doctor Perotti podrá plantearlo, en algún punto hay un fallo específico de Servini y Cubría, ¿verdad, Alejandro? Que homologa a los legisladores, a los diputados nacionales, ¿no? Hay planteos que dicen que debería ser. Exacto, debería ser el Parlamento, debería estar dentro del poder legislativo. Esto es difuso, en la práctica no hay ningún anclaje claro institucional, y con la última resolución del Jefatura de Gabinete de Ministros ya no hay anclaje institucional, salvo lo que la justicia determina a través de la Cámara Nacional Electoral. No sé si esto después lo podrá aclarar mejor el doctor en algún punto. Ahora, es todo voluntad. No, yo aclaré, yo pienso que no hay, a ver, por ejemplo, para seguir también con esto, en Uruguay es
fue el Poder Legislativo, incluso el Poder Legislativo quien financia el esquema de participación de Uruguay en el Parlasur. En Brasil es la Cancillería a través de sus aportes a organismos internacionales. No hay, gran parte del retroceso del Parlasur es que no se ha determinado con certeza esto, porque además, como explicaba el doctor, por ejemplo, Paraguay, que había avanzado en el proceso de elección directa, retrocedió sin que nadie impugne ese retroceso, y hoy por hoy ha vuelto un mecanismo de elección indirecta que hasta podría llevar a impugnar las decisiones o las presentaciones que Paraguay haga ante el Parlamento, porque hay una zona difusa que ha quedado planteada ahí. Como no soy jurista, lo explico lo mejor que puedo, pero está claro que es un problema político. No, es un problema político. Claramente acá hay un problema político. Es decir, si el Parlasur ha sido objeto del desaliento permanente por parte, y me hago cargo también de los distintos gobiernos, salvo el gobierno que le dio origen y salvo la convocatoria del 2015, que venía incorporada con una lógica de refuerzo a posteriori, y luego está lo que sucedió de la no convocatoria posterior en el 2019. Estamos en una situación de anomia y anomalía perpetua. Eso es así. Bueno, eso se resolverá con política, no hay otro mecanismo, porque todas las impugnaciones a esta situación son difusas, no terminan en ningún lugar impactando. Y una última cosa, y me retiro, pido disculpas, es que la construcción de la vinculancia tiene muchos caminos. El doctor Perotti lo ha explicado muy claramente. Pero también es cierto que ha faltado, y también muchas de las críticas a la propia acción de los parlamentarios, que planteando el Día de la Marmota como norma del Parlasur han generado, digo esto, y una autocrítica, porque muchos compañeros míos y yo mismo a veces he firmado, y lo entiendo también, porque al no tener una capacidad política de actuar, porque no tener ni la dieta ni su capacidad, lo que hacen muchos de los parlamentarios argentinos, que son representantes de un territorio, es buscar un rédito político que le permita mantener su acción política en el territorio. No es que soy crítico negativamente, yo entiendo que un parlamentario vaya a hacer votar en la situación de un diario de su provincia, porque entonces cuando vuelve tiene algún elemento y una herramienta. Es comprensible. No es lo que uno aspiraría. Lo que uno aspiraría es que se discutieran solo los temas del Parlamento, mejor dicho, todos los temas de la integración o de la región, de los estados asociados o de la vinculación del Parlasur con el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo está en el corazón de la negociación de la Unión Europea con el Mercosur. El Parlasur... No, pero hay una negociación en marcha que tiene más retrocesos que avances entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, por el lado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo cumple un factor fundamental. El Parlamento del Mercosur no es ni siquiera consultado o tomado en cuenta en esta cuestión, como parte de todos los temas que hemos venido planteando aquí. Yo pido 1000 disculpas, pero me he excedido en los tiempos que ya tenía previsto. Muchísimas gracias. Bueno. Y igual podrán aclarar mucho más los... Muchas gracias por tu presencia presencial. Y no es por el aire acondicionado. Gracias. Sí. Bueno, continuamos. Adelante. Ahí veo que levantan la mano. Alejandro, Fabiana. Vamos primero con la doctora Martín. Sí, yo solamente quería complementar y apoyar un poco esto que explicaba Gabriel. Primero y sumarle también a lo que decía Alejandro, que creo que todo se complementa. Hoy los parlamentarios, si tuviéramos la posibilidad y fuéramos todos electos de manera directa y tuviéramos cada uno de los que trabajamos full time, fuéramos al trabajo de comisiones y fuéramos al pleno para tener los votos necesarios, yo les puedo asegurar que hoy el Parlamento, los parlamentarios argentinos, por lo menos este año, han abordado
interiorizarse en temas importantísimos. Abordar el tema del trabajo infantil, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la democracia, el tema de los delitos organizados en fronteras, temas realmente importantes, temas realmente que sucede que si uno articula a nivel regional generando un consenso, realmente uno tendría la posibilidad de abordar de manera seria y responsable, dándole un paso más a lo que cada uno de los países internamente puede hacer en cada una de estas materias. Y creo que en buena hora el Parlamento no está en ningún lado porque no debe estar en ningún lado. El Parlamento, por lo menos la delegación argentina, a la única que se debe es al mandato soberano. Es decir, a los únicos que le deberíamos de responder y le debemos responder es aquellos que nos dieron el mandato de generar una integración regional que les permita tener por intermedio nuestro nuestra voz. Eso era lo que quería aportar. Perdón, Alejandro, para completar la respuesta de Gabriel, ¿no? Muchas gracias, doctora. Alejandro. Sí, gracias, Juan. Yo quisiera aprovechar que está la Presidente para tratar un tema delicado y que tal vez no se transparenta lo suficiente. Y es lo siguiente, como muchos de ustedes saben, en la República Argentina ha habido 5 expedientes judiciales de distintos parlamentarios, todos que asumieron en el año 2015, por el tema del cobro de las dietas. Tanto la justicia como los abogados del Estado demandado, al defenderse, alegaron, y la justicia lo convalidó, de que no correspondía al Poder Ejecutivo argentino directamente transferir la plata para las dietas a una cuenta de los parlamentarios. Es decir, el Ministerio de Economía no tiene que pagarle directamente a los parlamentarios. ¿Okay? Y los abogados del Estado, al contestar las demandas, decían, nosotros lo que queremos hacer es que el Parlamento nos diga cuánto tenemos que transferirle al Parlamento Europeo, al Parlamento del Mercosur, y el Parlamento del Mercosur le transferirá a las cuentas que cada parlamentario argentino declare. Es decir, acá nadie se dijo que no se le va a pagar, sino que lo que dice el Estado argentino es, pongan en el presupuesto del Parlamento del Mercosur cuánto es lo que Argentina tiene que aportar por dieta y Argentina transfiere. Es más, en la decisión administrativa que hemos citado, la 388/24, también se dice lo mismo. Es decir, el Ejecutivo está diciendo, yo voy a poner los fondos para las dietas, pero no a las cuentas de los parlamentarios, sino a la cuenta del Parlamento del Mercosur. Entonces, concretamente, señor presidente, ¿por qué en el presupuesto del Parlamento del Mercosur, y creo que la pregunta es oportuna porque ahora se está negociando el presupuesto para el año 2025, ¿por qué no se coloca en el presupuesto del Parlamento del Mercosur, además de los gastos para computadora, pasaje y demás, un renglón que diga dieta de los parlamentarios argentinos, tantos dólares que deberán ser abonados por aporte de la República Argentina? Sería un simple renglón y solucionaría un gran problema. Sí, Alejandro, la realidad es que hemos trabajado, no, o sea, desde la presidencia y acá estamos a Lilia Puig, con quien hemos trabajado, que es lo que tiene esta delegación también, como dijo Gabriel, las cuestiones partidarias no son tan notorias, sino que la delegación trabaja puntos de una manera muy cómoda y entendiendo que es una cuestión más colectiva de la delegación. La realidad es que todos estuvimos de acuerdo en esta situación y tenemos la resistencia interna de algunos países, o no diría países, de quienes representan los países en la mesa directiva, ¿no? Por ejemplo, Paraguay, por medio de sus representantes, por favor, Lilia, si me olvido algún detalle en esto, por favor, súmamelo porque estuviste conmigo en la mesa directiva y en el Parlamento. Paraguay apoyó completamente manifestó su preocupación y su total apoyo a la delegación argentina respecto de esta situación, considerándola absolutamente antidemocrática. Uruguay se resiste porque supuestamente no deberíamos de ponerlo en el presupuesto y no entiendo por qué. Y por lo menos esa versión, no quiero poner
a países en palabras de personas, por favor, porque somos muy respetuosos, ¿no? En la integración. No significa que la palabra de uno sea el país completo, o todos los parlamentarios, te digo lo que ha pasado. Y lo mismo nos sucede con Brasil, que Brasil en realidad, bueno, la persona que tiene la definición en la mesa directiva, porque las definiciones quiero que sepan que son por consenso, es decir, no hay mayorías acá, tenemos que lograr tener un acuerdo. La persona que es quien tiene la facultad de generar o no el consenso de Brasil no está de acuerdo. Sí me consta que hay otros miembros de la delegación brasilera que sí están dispuestos a acompañar a la delegación argentina. ¿Qué? Es tan sencillo como eso, nada nos garantiza que el gobierno argentino lo deposite. Lo que sí nos queda garantizados como parlamentarios es que ya no hay ningún tipo de traba o de supuesto incumplimiento del Parlamento para que definitivamente el gobierno argentino se vea en la obligación de aportar el presupuesto como lo tiene con los presupuestos anualmente con su 24%, como dice el Consejo de Mercado Común. Entonces, ¿nos resuelve el tema los parlamentarios? No lo sabemos. Pero lo que tenemos la certeza absoluta es que ya nada queda administrativamente por hacer para que alguien se excuse dentro de la ausencia del presupuesto para no apagarla. Esta es la realidad, Alejandro. Bueno, vuelvo a girar la cámara. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hay numerosas preguntas. Yo no quiero abusar de la gentileza de todos por la hora. Voy a atreverme a seleccionar alguna más. Por ejemplo, acá, doctora Martín, preguntaron si puede repetir, algunas por ellas ya han sido respondidas, si puede repetir y explayar la mayor dificultad del Parlasur a su criterio, digamos, si pudiera distinguir alguna. Un poco creo que igual lo ha dicho, un poco. Sí, el Parlasur tiene dificultades muy puntuales internas y dificultades muy puntuales externas. Las dificultades internas están en el, como dijo y se explayó ampliamente el doctor Perotti, está en el incumplimiento de los distintos actores, sean los estados partes, sea, ¿no? En el incumplimiento de la elección directa de los parlamentarios y de que esto al mismo tiempo nos impide poder desarrollar plenamente nuestras facultades. Esa es, digamos, las grandes dificultades internas que tenemos, que por supuesto no es que son solo de los estados partes, los representantes que dentro del Parlamento tienen en los países que tienen representación indirecta, es decir, todos menos Bolivia y nosotros, nadie quiere que esto suceda, ¿no? Apoyan la hipótesis de que todo quede como está. Y externamente, y en estas condiciones, la dificultad más grande que tenemos es que el Mercosur funciona como si el Parlamento no existiera. Lo explicó también muy bien Alejandro hace un ratito. Surgen de esa invisibilidad dentro de la estructura que tiene el Parlamento todas estas cuestiones de las que hablaba Alejandro hace un rato. El gran desafío que tiene el Parlamento, sin ninguna duda, es, voy a decir algo que por ahí puede ser un tanto polémico, pero perdonen que no sea políticamente correcta. La hipócrita democracia real en algunos ámbitos de las relaciones institucionales. Esto es que creo concretamente. Nosotros, lo dijo Lili hace un ratito y lo dijo Alejandro, nosotros velamos por el protocolo de Ushuaia, que es velar por las democracias, pero la democracia no es un presidente, no es un poder ejecutivo nada más. La democracia tiene que ver con la posibilidad de ejercer las funciones, en este caso nuestras,
que seamos elegidos. Voy a sacarlo del Parlasur. Un Congreso que no puede sesionar, aunque tenga aunque tenga los diputados y los senadores electos, no es democracia. Acá y en cualquier parte del mundo. Entonces, permítanme que diga así, por eso digo, la hipócrita democracia que tenemos en algunos aspectos o en algunos grados institucionales. Eso es básicamente lo que creo que tiene el Parlasur por delante. Bueno, muchas gracias. A ver si hay alguna más. Yo igual, digamos, después me comprometo a transmitírselas. No quiero abusar por el horario. Muchas han sido respondidas a lo largo de la exposición, por eso apunté a las más puntuales. Así que bueno, no sé si quieren hacer alguna reflexión final, Alejandro, doctora Puig, doctora Martín, si no, procedemos a dar por concluida, ¿no? la jornada. Acá se apagó el aire, les cuento, así que ya no nos estamos congelando. Doctora Puig. Sí, simplemente un comentario. Mire, yo creo que lo que nosotros tenemos por delante es la responsabilidad de la representación. Es decir, a nosotros nos ha elegido el pueblo de la República Argentina. Tenemos la responsabilidad de un mandato que dura 4 años y bueno, vamos a tratar de ejercerlo. Tenemos muchos impedimentos, pero creo que tenemos profundas convicciones democráticas y esto lo digo en el caso de la delegación argentina porque esto es así. Hay inclusive un gran pluralismo dentro de los 43. Cada uno tiene sus pertenencias partidarias, pero también de las coaliciones a través de las cuales ha llegado al Parlamento, pero sin embargo, si hay algo que nos une, es la percepción de que tenemos una obligación y que esa obligación es la de ejercer la representación. Y me parece que esta va a ser, digamos, el desafío más grande que vamos a tener, como, bueno, en términos de funcionamiento del Parlamento, convencer a las otras delegaciones de que el problema de la delegación argentina no es un problema de los argentinos, sino que es un problema de la supervivencia del Parlamento del Mercosur y del Mercosur. Porque, digamos, la caída del Parlamento del Mercosur anticipa la caída del Mercosur. Así que ese es, creo, el desafío enorme que tenemos, pero bueno, seguiremos haciendo nuestra tarea. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias, por la presencia. Bueno, antes, no sé si alguno quiere hacer una reflexión final, por favor, doctor Perotti. Sí, muy corto por lo avanzado del tiempo. No es porque estén acá las 2 parlamentarias presentes, sino que ya lo he dicho en otras oportunidades, yo me siento orgulloso como argentino por lo siguiente. Los únicos parlamentarios de los más de 100 parlamentarios que conforman el Parlamento del Mercosur, que trabajan gratis desde el 2015, son los argentinos. Todos los demás cobran. Punto 1. Punto 2. Es la delegación que tiene casi asistencia perfecta a todas las sesiones, a pesar de trabajar gratis. 3. Es la delegación que más proyectos presenta. Entonces, más allá del cuadro de situación que hemos visto que es complejo, que es difícil, que hemos tejido respecto o en derredor del Parlamento del Mercosur, los argentinos al menos tenemos que sentirnos orgullosos, y esto es sin distinción de ideología, porque como creo que Lilita lo dejó traslucir, la verdad que las diferencias ideológicas cuando se sientan en el Parlamento del Mercosur en algunos ámbitos se diluyen, porque todos quieren y todos creen en la integración, cada uno a su manera, desde la posición política que tienen, pero todos quieren el Mercosur y todos quieren el Parlamento. Entonces, como argentinos debemos sentirnos orgullosos que tenemos la delegación que ad honorem, lo cual demuestra una voluntad, un interés, un ímpetu, una defensa de la integración difícil de igualar,
tenemos la delegación más activa, que más asistencia tiene al Parlamento del Mercosur, y eso nos debe honrar como argentinos. Con esto termino. Me hace acordar, siempre le digo a los alumnos, que los argentinos tenemos el privilegio de decir que tenemos el mejor fallo dictado por una Corte Suprema en materia de integración, que es el fallo de la Virginia, el voto concurrente de Bogiano, ese fallo de octubre de 1994, que es para un cuadro. Bueno, en lo legislativo también tenemos nosotros argentinos el honor de estar representados en el 2015 por gente que está convencida del Mercosur y de la integración. Y eso va más allá del sueldo que le puedan o no, como en este caso, pagar. Así que yo les agradezco por la representación a los parlamentarios presentes. Gracias, Alejandro. Bueno, Si me permitís, una Por cosita favor. para bajar a la tierra algo. Yo no sé si la gente que está ahí dirá, bueno, está bien, perfecto, pero a ver, digamos el Parlasur en mi vida cotidiana, ¿no? En lo que realmente pudiera. Siempre agarré algo que me encanta contarlo porque me tomé el trabajo de compararlo y de estudiarlo. El Parlasur en el año 2017 le recomendó al Consejo de Mercado Común que el roaming, el famoso, lo que usamos en el teléfono cuando nos movemos y viajamos, ¿sí? Tenía que ser gratis en los 5 países. Esto se aplicó recién el año pasado. Miren cuánto menos hubiera pagado la ciudadanía de los 5 países si hubiera prestado atención a la recomendación del Parlamento en el año 2017. Yendo a una cuestión no tan cotidiana, pero algo que para mí lo aplaudí cuando lo firmamos, es el acuerdo del acuífero guaraní en el artículo 5 tenía una comisión revisora y controladora de ese acuerdo. Ningún país, era como una zona, para el que no sabe, es la reserva de agua más grande que tiene la región. Y la realidad es que en esta cosa son tantas partes, pero a veces uno, ¿no? Son tantas partes, son todos y nadie a la vez. Por un proyecto de la parlamentaria Puig, en mayo se pudo aprobar. Esperemos que esta recomendación, el Consejo de Mercado Común, antes de que sea demasiado tarde en el recurso tan importante que es el agua para la región. El Parlamento del Mercosur, si ustedes me permiten, podemos no estar a la altura de lo técnico-económico y ni siquiera queremos meternos en eso, ¿sí? Por ahí en los aranceles de manera directa. Pero el Parlasur está un paso adelante de lo que los habitantes de la región necesitan en su día a día y en el mejoramiento de su calidad de vida. Solo eso quería decir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, excelentes palabras para concluir el evento. Yo les quiero agradecer nuevamente. Bueno, acá tuvimos algunas presencias, bueno, ya se ha ido de a poquito retirando la gente. Hasta recién creo que estaba el vicepresidente de la Asociación de Justicia Constitucional, el doctor Mariano Morán. Bueno, veo ahí a la doctora Belixán del Ministerio de Salud. Veo al doctor Jorge Moya, director de Notificaciones y Mandamientos del Poder Judicial de la Nación. Veo, bueno, alumnos de la facultad, amigos, colaboradores de la cátedra. Y bueno, una vez más, gracias por su tiempo. La verdad que a esta altura del año, un miércoles a esta hora, que nos juntemos a hablar del Mercosur, es un lujo, y habiendo tenido el privilegio de tenerlos ustedes, que son auténticos protagonistas. Quiero, bueno, también agradecer nuevamente a la Comisión de Juristas para la Integración Regional por la generosidad y por el apoyo. Y bueno, esperemos tenerlos a todos nuevamente. La idea, esto fue la primera de varias. Tuvimos varios accidentes técnicos, pero bueno, seguramente para la próxima ya llegaremos más entrenados y bueno, y podrá fluir de mucha mejor manera. Así que bueno, nuevamente gracias y bueno, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.